lineal, en este caso, donde la admitancia va a tener dos elementos, uno que es la conductancia y el otro que es la susceptancia inductiva y la susceptancia capacitiva, ¿de acuerdo? Es decir, y donde la admitancia es la inversa de la impedancia o la impedancia es la inversa de la admitancia. En continua hemos dicho de que estos elementos de la reactancia y de la susceptancia son cero. Eso quiere decir que nos queda que la impedancia es exactamente igual a una resistencia, o en el caso de la admitancia es igual a una conductancia, ¿no? Entendiendo en este caso, solamente en este caso, que la conductancia es la inversa de la resistencia. En términos generales, no es exactamente así. Más bien es preferible pensar de que la impedancia es la inversa de la admitancia, no de la conductancia. Y en el caso de la admitancia, la inversa de la impedancia, no la inversa de resistencia netamente dicha. Es entendido desde que planteamos una serie de técnicas, de métodos para resolver y determinar qué es lo que pasa con estos elementos, no solamente estos de la impedancia o de la admitancia, sino también de las fuentes que son las que suministran o absorben energía en un circuito dado. Entender de que estos circuitos, que lo estamos representando por ahora con una resistencia, son elementos que existen en la vida real, pues, o sea, estamos hablando de conductores, estamos hablando de duchas, estamos hablando de motores, estamos hablando de, no sé, de un sinnúmero de elementos que están en nuestra vida cotidiana. Si estos estuviesen funcionando con corriente continua, que hay elementos, aparatos que funcionan exclusivamente con corriente continua, representarían pues las diversas resistencias. Y si estos están conectados a través del cablerío que tenemos en una casa, o sea, en un domicilio o en una industria, y representa pues esa maraña de circuitos que estamos representando, donde hace falta saber pues qué energía necesita y cómo puedo suministrar y llegar a ese elemento para que pueda funcionar correctamente. Ese es el contexto general. Es decir, no hay que perder de vista que estos no solamente son unos pequeños dibujos que representan una resistencia, sino que esas resistencias tienen una representatividad de algo que está en nuestra vida cotidiana. Evidentemente lo estamos tomando de manera totalmente ideal, cuando en la realidad se van a ir sumando otros efectos, particularmente cuando trabajamos con corriente alterna, que es el tipo de energía más común dentro de nuestro país y de afuera también, ¿no? Vuelvo a insistir, la permanencia de la energía eléctrica, tanto en corriente alterna como continua, es el elemento central de uso en el suministro y en generación, suministro, transmisión y distribución de energía eléctrica. Entonces, no hay que perder de vista eso. Nos hemos ido al método de las mallas en el entendido de que este análisis se va a aplicar principalmente a redes planas, ya hemos visto lo que son redes planas, y se basa, obviamente, en la aplicación de la ley de ejercicios de Kirchhoff. Permite determinar particularmente las corrientes de malla. Es decir, si yo voy a aplicar esto, lo que voy a hallar son las corrientes de las mallas. Entendiendo que una malla es un elemento, un lazo, es una trayectoria cerrada que parte de un punto y vuelve al mismo sin pasar por ningún nodo intermedio, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste este método? Hay que identificar las mallas del circuito, esas ventanas que hemos dicho. En cada una de ellas fijar una corriente de manera arbitraria. Se ha recomendado de que esta circulación, esta representación de la corriente de malla, como creo yo que va a circular dentro de la malla, que lo haga en un solo sentido, ya sea todas en sentido horario o todas en sentido antihorario. Es una recomendación, una sugerencia que tiene evidentemente su parte práctica cuando los elementos que están por encima y por debajo de nuestra diagonal, de nuestra matriz de la ley de Ohm, tienen los mismos que los elementos que de la diagonal principal y son idénticos, ¿no? Es como un espejo, es simétrica la matriz que vamos a obtener. A partir de ello, por cada malla vamos a escribir una ecuación
Y el último proceso es obviamente resolver ese sistema de ecuaciones. Eso es lo que hemos quedado. Se había planteado este circuito, donde además la aplicación de estos métodos son dirigidos a aquellos circuitos en los cuales ya me resulta un poco demasiado complejo reducirlo de una manera simple, es decir, donde yo tengo elementos de circuito que están en serie o en paralelo, y ya no puedo hacer. Aquí, si observan, vuelvo a insistir, no tenemos elementos que estén en serie ni en paralelo. Entonces, aquí es justamente aplicable. Y un elemento central que habíamos mencionado en la ley de voltajes de Kirchhoff es cuando aplico este método. Si observamos la malla, evidentemente se ven esas ventanitas, 3 ventanas, así lo hemos mencionado, o 3 mallas, ¿no ve? Entonces, en la malla que yo constituya, a la cual yo me refiera, los elementos constitutivos de la malla están conectados en serie, ¿no? Lo mismo aquí, ¿cierto? En la malla. Ahora, ¿esto se podría resolver por nodos? Es la pregunta. Sí, también. Este es un circuito que ha sido presentado, que particularmente puede ser representado o resuelto por nodos, ¿ya? Pero apenas uno ve, porque desde mi punto de vista, plantear aplicar el método de las corrientes de mallas en uno de estos circuitos resulta hasta un poco más sencillo que en el caso de los nodos, ¿no? Pues hay una tendencia a aplicar esto, pero no es definitivo. Hemos dicho que los pasos son las mallas, ¿cierto? Las mallas que voy a identificar, las ventanas. En cada una de las mallas voy a poder fijar las corrientes. Aquí habíamos fijado 2 en sentido horario y 1 en sentido antihorario. Después en el problema hemos cambiado esta por sentido horario para que todas ellas tengan el mismo sentido. Yo no me acordaba cuando he explicado por qué había hecho esto, y era justamente para que puedan observar de que hay elementos de las copedancias, que son los que están por encima y por debajo de la diagonal principal de impedancias, de la matriz de impedancias, que pueden ser negativos o positivos. Ese era el sentido de esto, de por qué había hecho este dibujo, y el sentido de la corriente I3, el sentido antihorario. Después volvió a insistir en el problema ya planteado más allá, lo devolví a su lugar. Y obviamente cuando estaba viendo no le había prestado mucha atención, como cuando lo había dibujado, ¿no? Después hemos visto describir las mallas, las secciones de las mallas, de acuerdo a la ley de tensiones de Kirchhoff. Entonces, para la malla 1, para la malla 2, malla 3. Para la malla 1, para la malla 2 y para la malla 3. ¿Y qué aplicamos? Los pedacitos de la ley de Ohm, pues, ¿no? El voltaje, la suma de los voltajes es igual a la suma de las fuentes de voltaje, ¿no? Eso es lo que hemos hecho. Entonces, de esa forma lo hemos tratado a la ley de Ohm. Recordando siempre que podría ser la suma de todos los voltajes, incluido fuentes, suma total algebraica, es igual a 0. O, como estamos planteando, insisto, en la suma de las caídas de tensión de los elementos pasivos es igual a la suma de los elementos activos, las fuentes, ¿sí? Habrá que hacer las consideraciones. Entonces tenemos ZA por I sub 1 más ZB por I sub 1 menos I sub 2, estoy haciendo la malla 1, o sea, esta comanda. Listo. ¿Y esto es igual a cuánto? A B sub A. Aquí debería haber puesto menos B sub A, pasa B sub A. Observen que hay una coincidencia de ambos. ZC por I sub 2 más ZD por I sub 2 menos I sub 3 más ZB, nuevamente I sub 2 menos I sub 1, que es lo que aparece aquí. Y es igual a la suma de las fuentes de los elementos activos, que es 0, no hay ninguna. Y en este último hemos hecho ZE por I sub 3 menos, digo, más ZD por I sub 3 menos I sub 2. Y es igual a la suma. Observen que aquí nuevamente coincide y por eso queda positivo. Si hubiese invertido esto, me quedaría aquí negativo, ¿no ve? Esto es se ha puesto una fuente de corriente o una fuente de tensión alterna.
yo quise borrar, y no sé si lo voy a borrar, ¿no? Tal vez debiera borrarlo y decir una fuente nomás, sin identificar si es de continuo o variable de cualquier otro tipo. Pero sí, esta flechita, no quiero que se confunda con una fuente de corriente. Lo que pasa es que una fuente alterna no tiene un sentido definido, porque es alterna, justamente tiene elementos positivos y negativos. Es decir, que va en un sentido y en otro. Entonces no tiene, valga la redundancia, sentido colocarle el sentido a la fuente. Pero sí un valor indicador que a la postre tiene realmente una dirección, un sentido definido. Y por eso es que están estas flechitas, ¿sí? Estoy pensando que va a ir en ese sentido la flecha y coincidentemente con el sentido de circulación. Lo mismo aquí, coincidente con el sentido de circulación, por eso que al despejar me quedan ambos positivos. ¿Ya? Habíamos planteado nuevamente esta ecuación, tengo aquí doble, ¿no? He escrito las ecuaciones, ya. Lo que quería manifestar aquí era de que una vez que tengo soplado, pues resuelvo y hallo las corrientes, ¿no? Aquí por eso dice el cuarto paso es la resolución, ¿no? Todo está perdido para darnos cuenta de que obviamente aquí las incógnitas son las corrientes, porque el método sirve justamente para determinar las corrientes de Mayer. Eso es sumamente importante. Bueno, había un ejemplo aquí, ya lo he arreglado, he estado alineando ayer después de clases, y eso es lo que hemos hecho. Aquí, vean, es suma de todas las fuentes igual a cero. Suma de todas las fuentes igual a cero. Esta puesta en planteamiento de las ecuaciones estaba justamente para comparar con el otro que he hecho suma de las caídas de tensión de los elementos pasivos igual a la suma de los elementos activos. En cambio, aquí he hecho todo junto, todo está en conjunto. Y observen que cuando viene la corriente aquí y empezamos por esta, la caída de tensión está aquí, la corriente va en sentido contrario, por eso es menos 42, ¿sí? Y aquí 6 por I1 más 3 por I1 menos I2, que es lo que aparece aquí, igual a 0 porque es sumado. En este otro, hemos empezado con la fuente nuevamente, la caída va de más a menos, la corriente va hacia abajo, por eso parece menos 10. Más 3 y 2 menos y 1 y más 4 y 2 porque y 2 es solamente la única corriente que está recorriendo, ¿no ve? Ordenando esto en términos de corriente y 1 y 2 obtenemos eso, ¿no ve? Aquí remarco nuevamente y 1 y 2 ese carácter del sistema de ecuaciones, donde ya se puede ir visualizando ese carácter matricial que tenemos. Hemos resuelto esto. Resolver esto, ya sea por igualación, sustitución, resta, suma, división, eso ya dependerá de ustedes para resolver. No tengo un interés particular. Donde nos da que la corriente es de 6 amperios, esta, la que está recorriendo, la I2 es I sub 2, pero si yo quisiera saber cuál es la corriente realmente que está recorriendo por aquí, hemos recurrido a que es I2 menos, digo, I1 menos I2, I1 menos I2, y me da 2 amperios, ¿sí? Quiere decir que aquí por aquí, corriente neta, le llamaré así, está recorriendo 2 amperios en realidad, ¿no ve? Como yo he elegido el I1 como positivo hacia abajo, y esto me da positivo, quiere decir que la resultante está yendo hacia abajo. Obviamente diré, es evidente de que si esto que va hacia abajo es 6 y la que va hacia arriba es 4, va a prevalecer obviamente la que va para abajo y esa es la corriente que tenemos. No tenemos más nada. Habíamos replanteado, esta vez le había cambiado el signo y aquí era donde yo recomendaba de que elijan todo en un mismo sentido, no como al principio que había elegido en otro sentido. Recuerde que la selección, la identificación de las mallas y la selección de las cositas que voy a asignar a cada malla es arbitrario. Cuando digo arbitrario, puede ser en sentido horario o antihorario, como ustedes quieran. Esta corriente recorre toda la malla. Y este problema queremos saber, obviamente, I sub 1, I sub 2, I sub 3, y planteamos como hemos hecho hace un momento. ¿No? Vuelvo a decir, repetir, Z por I sub 1 más ZB por I sub 1 menos I sub 2, punto. ¿Sí? Para I sub 3, no, 0, no hay nada. Y es igual a, en este caso, B sub A, que es lo que tenemos aquí. Y aquí va a ser igual a 0, pero ZC o ZB
por I sub 2 menos I sub 1, ¿dónde está? Z, aquí este está mal, ¿no? Es Z B, sí, está bien. Ahí está arreglada, perdón. Ya hemos ordenado todo en I1, todo en I2 y todo en I sub 3. Y lo hemos puesto a partir de esta como una expresión matricial. O sea, ya aquí era ZA por I sub 1 más ZB por I sub 1 menos I sub 2 igual a B sub A, ¿no ve? Y ahí hemos separado los términos. Yo no me acuerdo si hemos hecho eso aquí. Sí, ya lo hemos hecho aquí, ¿no? Aquí ya lo hemos hecho. Entonces, continuando con eso, he vuelto a copiar lo mismo y cuando veo un sistema de ecuaciones para resolverlo matemáticamente, yo puedo expresar a este sistema de ecuaciones como un producto de matrices. Y he separado los elementos, en este caso pasivos, con nuestras corrientes y nuestros voltajes, que corresponden de las fuentes, y lo he expresado como una expresión matricial. A partir de aquí, yo había manifestado que puedes resolver por determinantes, por reducción a la unidad, yo no me acuerdo cómo se llama el método este en álgebra, donde los elementos estos, que son números, ¿no? Son números. Los reduzco a la unidad cuando la diagonal principal es todo uno, he llegado a la respuesta a reducir, ¿no? Creo que ese es el método de, ¿cómo se llama? Montesquieu inversa. Ese es, ¿no? Justamente ese. Entonces, algo me acuerdo todavía de eso, que debe hace tantos, pero tantos años, ¿no ve? Son métodos, además, iterativos que con la presencia de las máquinas, pues esto se hace mucho más sencillo. La idea es expresar en esta forma matricial, porque el sentido que tiene, ya generalizado, si yo tuviera n mallas, ya no 3 solamente, hago lo mismo, voy a hacer lo mismo, voy a identificar las mallas, voy a asignarle las corrientes en cada malla, voy a plantear las ecuaciones, y aquí ya se puede ver la suma de las fuentes de las mallas K, y a partir de aquí, desglosar en todo lo que es I1, I2, I3 hasta IN, y obtengo mi matriz, o digo, mi sistema de ecuaciones con I1, I2, I3 hasta IN, donde se puede observar ya la diagonal principal. Si lo va observando, ya tenemos la diagonal principal. Sí, aquí ya este sistema de ecuaciones lo he colocado como un producto de matrices. ¿No ve? Se vuelve a identificar aquí de que los elementos que están por encima de la diagonal principal son idénticos a la diagonal inferior y alternativamente, pensando en posición 1, 2 y 2, 1, es la misma. Ya hemos dicho que lo de 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 3 corresponde, en álgebra corresponde a una posición de la matriz, pero aquí en circuitos eso corresponde a un elemento que está en el circuito, en la malla, solito en la malla o entre mallas contiguas. Es corresponde a los elementos que están en la rama de mallas contiguas. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Una vez que tengo esto, podría resolver. Y aquí hemos pasado a esa otra parte de que esto, cada uno de ellos, lo que estaba explicando, va a corresponder pues a una posición en álgebra, pero aquí va a corresponder a la posición 1,1. La posición 1,1 corresponde a aquella malla, la principal. Esta va a ser 1,1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, hasta ZNN, que es de la diagonal principal, que corresponde a la malla, por eso se llama impedancia propia, es propia de la malla, sin que intervengan el resto, ni las corrientes tampoco. ¿No ve? Sin embargo, las que están al lado, la 1, 2, cuando la de las filas y de las columnas, de las mallas, yo diría aquí, estas se presentan mallas, la malla 1 con la malla 2, y son mallas contiguas. Ese elemento es llamado copedancia y está entre mallas contiguas, ¿no? Es decir, los elementos o el elemento que está en esa rama de mallas contiguas. Evidentemente, entre la 1 y la 2 existe esta. Entre la 1 y la 3 seguramente va a ser 0. ¿No? 0, 0, 0, porque no hay más.
Aquí, por la disposición del circuito, solamente hay entre la 1 y la 2. Entre la 1 y la 3, y la 1 y la 4, y la 1 y la n. Todos estos elementos que son copedancias van a ser cero, seguramente. Bueno, esto podría considerarlo como una matriz de impedancias, una matriz de corrientes y una matriz de voltajes. Y eso es lo que hemos manifestado aquí. Corresponde a eso, y nuevamente llegamos a lo que habíamos llamado, que es la ley de Ohm. ¿No ve? R por I igual a B o Z, matriz de impedancias, matriz de corrientes. Recuerden que esta impedancia en corriente continua, es simplemente R. Es decir, tal vez podría la pena ponerlo R por I. Yo quiero ser más amplio y por eso pongo Z como impedancia. ¿Sí? ¿Qué va a ser? Nos hemos ido a un ejemplo y creo que aquí habíamos quedado. Bueno, aquí me dicen parámetros corrientes mallas, hay la corriente y sub A y sub B. Aquí, a diferencia de los otros ejercicios, ya me ha identificado las mallas, ya me ha puesto las corrientes además. O sea, el paso 1 y el paso 2 me podía saltar. Además, me pedía determinar la potencia disipada. Para la potencia disipada en las resistencias, necesito la resistencia, conozco la resistencia aquí, y necesito conocer o el voltaje en esa resistencia o la corriente en esa resistencia. ¿Para qué? Para hallar la potencia. Recuerden que la potencia en un elemento, en este caso la resistencia, se puede calcular de la tensión por la corriente, por el factor de potencia, que es 1, se ve por I por 1, o I al cuadrado por la resistencia, o B al cuadrado sobre la resistencia. Evidentemente no voy a elegir ni el primero ni el último, voy a elegir el segundo, de la corriente al cuadrado por la resistencia, la corriente que atraviesa esa resistencia. Entonces, debo pensar en corriente. ¿Por qué? Porque el método es de las corrientes de malla y lo que determino es corrientes. Entonces, si yo estoy hallando corrientes, lo más lógico y coherente, o digo más simple también, es hallar la potencia en estos elementos como I al cuadrado por R. En el caso de las fuentes, ya tengo la fuente, el valor de la fuente, en este caso el voltaje. Entonces, ¿qué necesitaría para hallar la potencia? La corriente. No me está pidiendo eso, que haya de las resistencias, ¿sí? Que haya de las resistencias la potencia, eso es lo que me está pidiendo, la potencia disipada, y además verifique la potencia disipada y la potencia suministrada. ¿No? Aquí estamos hablando de la potencia suministrada, yo no sé, tal vez debería decir potencia total generada, eso debería cambiarlo, ¿ya? Me dice, por las respuestas, que ambos son iguales y es lo que vamos a ver. Pues vamos a proceder al cálculo. Yo, verdad, aquí había, ya me dio flojera de escribir las ecuaciones, yo hice en una hojita. Y vamos a tratar de escribir por mallas, ¿no ve? Vamos a dar en el orden que dice A, B, C, y vamos a hacer la malla 1, la que está de la corriente I sub A, la malla 2 de la I sub B, y la malla 3 de la I sub C. Entonces empezamos, ¿sí? ¿Qué sería? Voy a recorrer desde este punto y así voy a ir recorriendo los voltajes, ¿cierto? Los voltajes igual a la suma de las puentes. Bueno, tengo 6 I sub A, como está aquí, ¿sí? Más 3 I sub A menos I sub B, como dice aquí, I sub C, perdón, más 1 por I sub A menos I sub B, es lo que aparece aquí. Y esto igual a 0 porque no tiene ninguna puente. Vamos a la malla 2. Hemos empezado por la 1 nuevamente. Recuerden que esta es la que gobierna. 1 por I sub B menos I sub A, más 2 por I sub B menos I sub C, y más 4 por I sub B, que es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Y esto va a ser igual a la suma de las fuentes. Evidentemente aquí va a ser este valor, que es 230 menos 115. ¿Sí? 230 menos 115. Vamos a la tercera. Hemos empezado con 3. Entonces esto va a ser 3 I sub C menos I sub A, más 5 I sub C solamente, y más 2 I sub C menos I sub B. No hago, observen, no hago I sub B sub C, porque el central es la I sub C. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y vamos a tener menos 460 más 115, que es lo que está escrito aquí. Entonces lo vamos a reducir esto, ¿sí? Para I sub A, por ejemplo, yo tengo 6, 3 y 1. 6, 3 y 1. Aquí está 6, 1 y 3, o 6, 1 y 3, ¿sí?
Para I sub B, observen, tengo esta, menos 1, está aquí. Y para I sub C, observen, tengo menos 3 y nada más que menos 3. Entonces tengo mi matriz de I sub A, I sub B, I sub C, y aquí de los de voltaje, 0. 230 menos 115 es 115, y menos 860 más 115 es menos 345, para eliminar esto. Aquí tengo de I sub A menos 1, nada más. Para I sub B tengo 1, más 2, 3, más 4, 7. Bueno, estamos escribiendo así para ponerlo completito, ¿no ve? Y en el caso de I sub C tengo menos 2 simplemente, y punto, ahí se acabó. Para I sub A tengo menos 3, es el único elemento de I sub A. Para I sub B obtengo que tengo menos 2, y para I sub C tengo 3, 5 y 2. 3, 5 y 2. Eso es lo que tengo. Entonces ya reducido tendría 9, 10, menos 1, menos 3, 1, 7, menos 2, menos 3, menos 2, 10. Yo he marcado así porque es mi diagonal principal. Vean que lo que está arriba es idéntico a lo que está abajo. Si ustedes, en su planteamiento de su problema, no llegan a esa matriz simétrica, que lo que está arriba es igual a lo que está abajo, algo está mal, algo se ha equivocado. Pues mucha gente tiende a veces escribir la parte de arriba y lo copia a lo que está abajo porque sabes que es simétrica. Entonces no, vale la pena nomás hacer de todos y me permite además verificar. Bueno, así como está, resuelvo el problema, determinantes por lo que quieran, y hallo que la corriente I sub A es 10, menos 10.6, I sub B 4.4 y I sub C menos 36.8. ¿Qué quiere decir el signo negativo? El signo negativo simplemente significa que lo que yo he considerado que es en sentido horario, no había sido así. Había sido en sentido horario. Eso quiere decir. Lo mismo esta. En vez de que sea la I sub C en sentido horario, está recorriendo en sentido antihorario. ¿Sí? Nada más. Eso quiere decir que si yo modificase este que vaya hacia allá y este que vaya hacia allá y replanteo, me va a dar los mismos valores, solamente que todos positivos. Eso me va a querer decir que el sentido que yo he elegido es el correcto, ¿ya? Correcto. Ahora, ¿voy a haber planteado esto directamente? Claro que sí. Yo no sé si lo he puesto aquí, no. Vean un detalle. Todas estas son de la malla propia, la impedancia propia. Es decir, este elemento es de esto nada más. Este otro elemento es de esto. Y este elemento es de esto. Sin que intervengan las otras. A ver, yo voy a fijar. Si pienso en esta malla, que es la malla 1, la 1, 1, ¿no ve? De aquí, la impedancia propia de la malla 1, y me olvido del resto, yo tengo ¿cuánto tengo? Todo está en serie, ¿no? 6 más 3 más 1, 10. Sí, anoto todo 10. A ver, en la malla 2, ¿cuánto tengo? 1 más 2, 3 más 4, 7. 7, listo. ¿Y de esta cuánto es? Y bueno, 2 más 3, 5 más 5, 10. 10. Observen. Vean, ese es entre la 1 y la 2. La A y la 1, poco menos 1. Entre la A y la C, menos 3. Aquí, en esta otra malla. Entre la B y la A, menos 1. Entre la B y la C, menos 2. Menos 2. ¿Sí? De esta lo propio. Entre la C y la A, siempre en orden, ¿no ve? Menos 3, menos 3. Entre la C y la B, menos 2, menos 2. ¿Sí? Y de las fuentes es lo mismo, ¿no? 0, no tengo más. No estoy escribiendo esto, ¿ah? Estoy haciendo directamente esto. Es sencillo, sumamente sencillo, ¿sí? Ya resuelvo, ¿sí? No habría ninguna dificultad. Para la potencia, me pedí aquí la potencia en la resistencia de 2 y de 3 ohmios. O sea, en esta, es lo que me pide. O sea, aquí y aquí. En la de 2, sería pues la corriente, la resistencia 2 por I al cuadrado. ¿Y cuánto es la corriente aquí? Bueno, es I sub B menos I sub C, pues. Esa es la total, ¿no ve? I sub B, que es 4,4, menos I sub C. Observen que respeto el signo, ¿no ve? Era negativo, respeta su signo. Y esto es al cuadrado. E por I al cuadrado. Me da este valor.
En la de 3 va a ser R por I al cuadrado. R es 3, está aquí 3, por I. ¿Cuánto es la corriente que recorre aquí? I sub A menos I sub C, porque por esta está corriendo una corriente I sub A para allá y otra corriente que va hacia allá. I sub A menos I sub C. I sub A es menos 10,6, menos I sub C, que es menos 36,8. Respeto los signos, ¿sí? Al cuadrado. Esto me va a dar los 2059 vatios. ¿De acuerdo? Esa es de la 2 y de la 3. Además, me pedía calcular la tensión en el resistor de un voltio. El voltaje, la tensión se calcula I por L. En la de 1 me dice aquí. Entonces va a ser I, que es 1, por el, digo R por I. ¿Y cuánto es la corriente que recorre esto? Y bueno, esta corriente es I sub A menos I sub B. ¿Ves? I sub A menos I sub B. ¿Sí? Me da menos 15. Quiere decir que la orientación de esta debe ser negativa y esta debe ser positiva. Eso es lo que me dice. Claro, ¿tiene polaridad la resistencia? No, pero sí los elementos de la circulación, en este caso, esta y esta. ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, eso habría que considerar para su cálculo. Bueno, me pide la disipada y la generada. Vean aquí, he puesto generada. Eso es lo que había dicho aquí. No debía haber puesto potencia suministrada. Debía haber puesto potencia total generada. O sea, de todas las fuentes. Sean estas dependientes, sean independientes. Entonces, ¿cómo hemos hecho la resistencia? 6 por I al cuadrado más 3, por I al cuadrado más 1, por I al cuadrado más 2, por I al cuadrado más 4, por I al cuadrado más 5, por I al cuadrado. Eso está aquí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y esa potencia me da 13.202. Esta parte que está en amarillo es lo que es la resistencia. Y esta otra parte, así está, así es, esta flechita nos sirve, es la potencia generada, ¿sí? ¿Cómo hago? B por I, pues. 230 por I sub B. 230 por I sub B, que es 4,4. ¿No? El signo, voy a hacer uno solo, ¿ya? El signo de este es positivo y negativo. Quiere decir que la caída de tensión la tengo aquí. Pero por la corriente I sub B que hemos considerado, la corriente va hacia arriba. La corriente va hacia arriba. La caída de tensión va hacia abajo. ¿Qué signo debe tener? Negativo. ¿Ya? Lo mismo aquí. Va a ser 115 por la corriente. ¿Cuánto es la corriente aquí? I sub B menos I sub C, pues. No, ¿de cuál es esta? Ah, la de 460, esta primero. Por la corriente nada más, pues. I sub C. 460 por menos 3,6,8. Observen que respeto los signos, ¿sí? Aquí está. ¿Y qué signo tiene esto? Y lo mismo, pues, de más a menos. Aquí hay un error, ¿no? Hemos puesto negativo. Debe ser positivo. Me parece que aquí yo había puesto algo que no estaba bien. Bueno, vamos a ver después, lo vamos a revisar. ¿Sí? 36,8. Y la última de 115, de I sub C menos I sub B. ¿Dónde está? I sub B menos I sub C por 115. ¿Qué signo va a tener? Y aquí evidentemente pues tendría que ser positivo nomás porque todo va positivo. ¿Sí? Y entre el más y el menos va a la caída y me dice que el positivo, que es I sub B, va hacia abajo, entonces coincide y por esto tiene su signo positivo. Entonces, sumando, me parece que esto estaba al revés, ¿ya? Hay algo que no está bien aquí. Más menos, caída
Está bien, está bien. Me da 13.202, que coincide con el de la potencia de la resistencia. Tiene que ser igual. Todo lo que suministran estos debe ser igual a todo lo que gastan estos otros. No puede haber ninguna diferencia. ¿De acuerdo? Bueno, otro. Este es un caso especial. Aquí ya tenemos fuentes controladas o fuentes dependientes. En este caso tenemos una fuente de voltaje aquí que está controlada por corriente. ¿Y la qué corriente? La corriente de algún lugar. ¿Qué corriente? Esta. Por esta. Entonces, ¿cómo voy a proceder? De la misma manera. ¿No? ¿Qué me está pidiendo aquí? Determinar la potencia disipada por la resistencia de 4. Aquí he puesto varias respuestas, pero lo que me está preguntando es eso. No tengo por qué poner esto, pero yo lo he puesto. ¿Ya? ¿Qué hago? Vean, aquí he planteado directamente la matriz. Este le he llamado I1, I2 y 3. ¿Ya? I1, I2 y 3. Entonces, la propia, 5 más 20, 25. Ah, no lo había hecho aquí. Bueno. Aquí hay un errorcito. He cambiado el nombre. Lo voy a tachar. Y a esta le voy a llamar, porque le había cambiado de nombre, 1. Por lo que veo, esta es la 2 y esta es la 3. ¿Ya? Acá no se ve. Bueno, I sub 3, ¿sí? Esta es la I sub 2. Bueno, de mi malla 1, yo tengo 1 más 4 más 5, que es lo que está escrito aquí. ¿Ve? Entre la malla 1 y la 2, menos 5. ¿Ve? Menos 5. Entre la 1 y la 3, menos 4. Menos 4. ¿Es igual a cuánto? ¿A cuántas fuentes? 0. Aquí está, 0. La malla 2, tengo entre la 2 y la 1, menos 5. Aquí está. La propia, porque es 2, ¿no ve? 5 más 20, 25. ¿No? 5 más 20. Y entre la 2 y la 3, que es la única que tengo, que es 20, menos 20. Ah, no, 20 y además menos 20, pero menos 20, la única, está ahí. Y en caso de las fuentes, evidentemente es 50 nada más, ¿no ve? Y eso está escrito aquí. En la malla 3, entre la 3 y 1, entre la malla 3 y la malla 1, tengo 4, menos 4, está aquí. Entre la 3 y la 2, menos 20, está aquí. La propia, 20 más 4, que está aquí. Igual a las fuentes, ¿cuánto? Ah, está yendo hacia arriba, entonces va hacia abajo, menos 15 y tita, aquí está. Está planteada exactamente como hemos hecho lo anterior. Si analizo esta mi expresión matricial de la ley de Ohm para el método de las corrientes de malla, evidentemente lo que desconozco son las corrientes I1, I2 y 3. Pero además se ha introducido esta corriente I-tita, que desconozco. Entonces tengo un sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas. Necesito una cuarta. Debo buscar la relación de esta I-tita, para poder relacionarla. Bueno, ¿a cuánto valdrá I-tita? Evidentemente I-tita va hacia abajo, entonces como va para abajo la I2, voy a poner I2 primero. I2 menos I3. Eso es lo que pensé aquí. Aquí está una explicación de por qué es negativo. Pero, mientras tanto, voy a poner lo que dice aquí. Yo he buscado I-tita, pero yo tengo menos 15 I-tita. Entonces, menos 15 I-tita será, pues, igual a menos 15 I2 y más 15 I3. ¿Sí?
¿De acuerdo? Después de multiplicar por menos 15, pues voy a tener menos 15 y 2 y más 15 y 3. Ahí tengo la ecuación que me faltaba. ¿Sí? La ecuación que me faltaba para poder reemplazar aquí. ¿Sí? Y una vez reemplazado eso, en vez de itita, o 15 itita, aquí tendría menos 15 y 2 más 15 y 3. Evidentemente no puede estar aquí y 1 y 2 y 3, ¿no ve? Entonces tengo que transponerlo al otro lado. ¿Ya? Y es lo que hemos hecho. De todas maneras, aquí hay una explicación de las fuentes, ¿no ve? ¿Por qué es más 50 y por qué es menos 15 y tita? Veamos. Más menos está la caída de tensión y 2, aquí está el 50, hemos dicho que está yendo hacia arriba, ¿no ve? Y por eso tengo la corriente de 2. Y 2 y mi caída está en contracorriente, entonces tiene que ser negativo. Cuando lo transpongo al otro lado, me das positivo. Por eso queda este 50 positivo. Estoy repasando, ¿sí? En este caso, también más o menos, está mi caída de tensión, está aquí. ¿Cierto? Mi caída. Mi corriente I3, por lo que yo he elegido, va hacia abajo. No está hacia abajo. ¿Coinciden? Sí. Entonces esto es positivo, ¿no? Cuando lo voy a transponer al otro lado, se convierte en menos 15 tita. Bien, reemplazando este menos 15 tita por este, y viendo, tratando de llevar todo lo que está allá, y 1 y 2 y 3, me quedo con esta ecuación, ¿no ve? Con estas matrices, ¿vea? La primera era 5 más 4 más 1, 10, menos 5 menos 4, está aquí. Aquí es menos 5, 25 menos 20, está aquí. Y aquí yo tenía menos 4, ¿no ve? En I1. De aquí no tengo ningún I1, o sea que se queda como menos 4. Menos 20, de I2. Pero aquí tenía menos 15, entonces va a pasar con más 15, entonces menos 20 más 15. De aquí tenía 20 más 4, que es 24. De I3 es de la posición 3, y I3 es 15, entonces va a pasar al otro lado y tengo menos 15. ¿No? Y queda esto, ¿no? Al final de cuentas, esta es la que tendría que resolver, ¿no? Y obtengo que este es 1 y 2 y 3. Y el voltaje en la P4, de la 4, va a ser 4 por I1 menos I3. 4 por I1 menos I3 al cuadrado. Eso he hallado por L por I al cuadrado y me da los 26 vatios. Me gustaría tal vez en este momento hacer una pausa y que me pregunten pues si tienen alguna duda para aclarar, ¿no? En que al final la matriz no es simétrica, porque es un caso especial. No, 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 no. A ver, espere. Aquí está la simetría, ¿no? Aquí está la simetría. Una vez que he hecho intervenir esto, ya deja de ser simétrica, ¿no? En el planteamiento inicial de la matriz, ahí está la simetría, ¿eh? Menos 5, menos 5, menos 4, menos 4, menos 20, menos 20. Pero ya después he metido esto, ¿no? Es otro elemento más que ya hace perder la simetría. Es buena pregunta y una buena observación. La simetría no se mantiene, pues la simetría es cuando lo planteas tal cual hemos dictaminado cómo se plantea, digamos, la expresión matricial de la ley de Ohm, ¿no? Una vez que yo hago cualquier otro elemento aquí dentro de esta misma matriz, ya desaparece pues la simetría, ¿no? Evidentemente aquí si yo pongo esto, que era 10, 25 y 24, mira aquí el término 9 ya ha desaparecido, ¿no? Ya no es 24 que era aquí, ¿no ve? Aquí era 24. Ya la simetría ha desaparecido, ¿no? Otra pregunta. Ingeniero, buenas noches. Para hallar la cuarta ecuación hace nodos, ¿no? En la parte baja
del Bueno, circuito. ¿está? En esencia sí, yo creo que sí es nodos, ¿no? A ver. Mira que no lo he pensado yo como nodos, ¿no? Mira cómo he pensado. Yo sé que esa corriente, he pensado en la rama, no he pensado en el nodo. Ojo. Pues el nodo debía tener I2, I3 y I1. Aquí he pensado en la rama. Y tita está recorriendo esta rama. Entonces, y tita, y por esta rama, ¿quiénes recorren? I1 e I3. No he pensado en el nodo. He pensado en la rama. Por eso pongo, y tita va a ser la I2 que va hacia abajo, menos la I3, menos I3. Le pongo el menos porque I3 va hacia arriba. Yo ya estoy definiendo que I tita va hacia abajo. Entonces, entre la I1 y la I3, ¿cuál es la que va hacia abajo? La I1. Por eso he tomado primero I1. Ojo. ¿No ve? Porque esta va hacia abajo, estoy tomando esa I1. I1 y esta otra va pues hacia arriba. Como va para arriba, si yo he asumido que todo lo que va para abajo, aquí, es una imposición mía, ¿no ve? Porque está aquí, ¿no ve? Le pongo el signo negativo, por eso pongo I2 menos I3. No, no he aplicado nodos. Ojo, ¿sí? Si no, mira, fíjate que aquí solamente interviene I2 y I3. La itita. Recuerden que yo he cambiado aquí el nombre, ¿no? No he seguido. Esto estaba, creo, en el mismo problema. Yo no he cambiado el nombre y eso ha sido una de costumbre mía nada más. No hay, ¿no? Esta es la I2, ¿no? Esta es la I1 y esta es la I3, ¿no? Entonces aquí es I2 menos I3, ¿no? En el nodo, en este nodo, ¿qué corrientes lleguen? De aquí llega I1, sale I3 y llega I2. ¿No ve? No he hecho nodos, he hecho en la rama. Ojo, porque Tita está recorriendo la rama. ¿Ya? En absoluto en este caso no he utilizado. Podría darse el caso de que algún caso muy especial se dé. Es especial este método más que todo, no por estas corrientes, sino por la presencia de la fuente controlada, ¿no? Son Y casos especiales. Dime. si hace nodos en la parte de abajo, es decir, hacia donde está apuntando la flecha en Itita, ahí sí saldría. Sí, pero no nos complicaremos con nodos. Pensaremos en la rama, que es más simple. Puede ser lo que tú me dices, ¿no? Y tita es igual, hay dos que sale y tres que llegan, ¿no? Las que salen hemos dicho que son positivas y las que llegan son negativas, ¿no? Prefiero no pensar en nodos aquí, si es que no es necesario, ¿ya? Ojo. Prefiero pensar en la rama, ¿no? Que es más simple, ¿no? Ya no me complico tanto aquí en el nodo, que es evidente lo que tú dices. Aquí está llegando I3 y aquí está saliendo I2, ¿no? Y aquí está llegando Itita. Entonces, las que llegan son igual a las que salen. O diría, Itita es igual a este nodo, la que sale es I2 y la que llega es I3 y puedo poner esto, ¿no? Podría haber puesto como tú dices, las que llegan, ¿no? Voy a poner las que salen, es I2, ¿sí? I2, más las que llegan, que en este caso son menos Itita, y menos I3, ¿no? I3. Despejar, y es igual a 0, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, Itita lo llevo al otro lado y va a quedar I2 menos I3, que es lo que me estás diciendo aquí. Eh, Puede ser, ¿no? Yo estaba mirando, mira lo que me haces notar. Aquí arriba estoy mirando el nodo y no va a coincidir, ¿no? Tendré que buscar este otro nodo para poder determinar esto, ¿no?
Entonces yo he pensado, y es una sugerencia, pueden hacer como ha dicho su compañero, ¿sí? Pueden hacerlo. Ay, caramba, lo borró. Le he cambiado yo de nombre, ¿no? Pucha, che, esa de acá. He dicho que este es I1, este he dicho que es I2, no como el problema original, ¿no? 2. ¿No? Preferiría pensar, insisto, en la rama. ¿Por qué en la rama? Porque ya tengo marcadas las corrientes de mallas, ¿no? Si tita va hacia abajo, digo I2 menos I3, ¿qué me va a dar? Y tita, que es más simple. Bueno, como quieran, si ustedes quieren hacer por los nodos, pueden hacerlo. Preferiría no mezclarlo. Y cuando yo digo de la rama, como que me escapo de la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿no? De los nodos, ¿no? Bueno, eso depende como ustedes quieran. Otra duda. Pregunten. Es ahora el momento, ¿no? Inge, una pregunta. Sí, En la matriz, los negativos CD, en la matriz simétrica, es la parte en los negativos como -5, -4, eso se debe a la contracorriente de la dirección de ¿no ve? De la malla, ¿no? correcto. Por eso es la recomendación, ¿no ve? Elijan mismo sentido, porque si yo cambio los sentidos, en algunos casos va a ser positivo y en otros casos negativos. Evidentemente lo que está arriba y lo que está abajo van a ser igual. Si me he dado positivo arriba, vamos a pensar esta de -5. Si me he dado positiva porque está yendo en el mismo sentido, aquí también me va a dar positivo, ¿ya? Entonces voy a tener una mezcolanza aquí de puro positivos y negativos. Está bien, ¿ya? Pero eh, yo les sugiero simplemente que elijan en un solo lugar porque automáticamente voy a poner negativo, ¿no? No me voy a estar fijando, o sea, podría equivocarme en algún caso al mirar entre lo que va para abajo y lo que va para arriba, y si va para abajo dos de ellas, entonces me voy a hacer un signo positivo, estás sumando, en otro caso están restando, ¿no? Están a contracorriente, le pongo un signo negativo, asumiendo de que están en contra, y podría darme obviamente negativo, ¿no ven? Entonces la sugerencia está en que pongan todos en el mismo sentido, de tal manera que en todos los casos de ramas que son contiguas entre dos mallas, siempre van a estar en contracorriente, siempre. Y al estar en contracorriente, esa copedancia va a ser negativa. Entonces la sugerencia es esa. Vean, no he necesitado, en este caso, plantear las ecuaciones de las leyes de Kirchhoff. Directamente he planteado la expresión matricial de la ley de Ohm. Directamente la matriz que me expresa esa ley de Ohm que hemos estado diciendo. Esta matriz, esta matriz es la de impedancias, ¿no ve? Y esta matriz es la de corrientes, ¿sí? Y esta es la de voltajes. Y ahí está la expresión. No hay que perder de vista esto, ¿no ve? En todo momento, cuando yo planteo la ecuación de las matrices, que es obviamente sencillo, dense cuenta, ¿no ve? La diagonal principal, yo ya no escribo esto así, directamente hago, ¿no? Bueno, aquí no está, aquí todavía se nota algo, ¿no ve? Vamos a omitir esto, y vamos a tener olvídense de eso, lo voy a marcar conmigo, y voy a obtener directamente la matriz. Es decir, sin la intervención todavía de la, ¿cómo se llama? De la, sí, me voy a olvidar de esto todavía, ¿no? Vean, uno, este es uno, hemos dicho, había cambiado de nombre, y esta es la dos, ¿no? Vaya uno. El primer elemento es de la impedancia propia. Ese es entre la malla uno y la 2 y este entre la malla uno y la 3. ¿Sí? Y esta es la propia. Uno me da, es la propia, ¿sí? A ver, Leo, ¿cuánto es? 1 más 4, 5 más 5, 10. 10, ¿está? Entre la uno y la 2, ordenado, ¿no? Entre la uno y la 2, 5, menos 5. Entre la uno y la 3, menos 4. Listo, se acabó. ¿A cuánto va a ser esto igual? A 0. Listo.
Veo, voy a la malla 2. Siempre orden, ¿no ven? Entre la 2 y la 1, 5. Pongo menos 5. Entre la 2 y la 2, es la propia. 5 más 20, 25. Aquí está, 25. Entre la 2 y la 3, esto no está, no existe esto, ¿no? Entre la 2 y la 3, 20, menos 20. ¿Cuánto es mi fuente? Voy aquí, va a ser 50, más 50. Debe ser más 50 como está aquí. ¿Sí? Aquí está, más 50. Aquí lo mismo, ¿no ve? Entre la malla 3 y la 1, la rama esa que está aquí, es menos 4. Aquí está, menos 4. Entre la malla 3 y la malla 2, entre la rama esa que es contigua, ambas, tengo menos 20. Y pongo menos 20. La propia, que es la de la diagonal principal. ¿Cuánto tengo en total? 24. Listo, se acabó. ¿Cómo es esto? Menos 15 y tita. Listo, se acabó y no hay más nada. ¿Qué es lo que dice aquí? Sencillo, simple. ¿Sí? Sencillo y simple. No busquemos complicaciones. He incluido lo de menos 15 y tita porque es una fuente de tensión que es además una fuente controlada. Y le pongo pues menos 15 y tita, así es el voltaje. ¿Sí? El que diga aquí I no significa que es corriente. Ojo, 15 y tita es voltaje, porque es una fuente de voltaje. He dicho que el 15, este 15, seguramente debe tener como unidades voltaje sobre amperio. ¿Sí? Por la corriente I tita que está en amperio. Entonces, si yo simplifico amperio con amperio, ¿qué me va a quedar? Voltios. Y claro, porque es una fuente de voltaje. Ojo, ¿sí? Que diga 15 y tita es un error muy frecuente para estudiantes que estudian un día antes del examen, me parece, o 2 días, y ya, obviamente, piensan que ven corriente ahí y le colocan como si fuese una fuente de corriente. No, es una fuente. Vean la figura, pues es una fuente de voltaje. Y este 15 tita, aunque esté. Aquí lo único que me dice es que depende de la corriente. Está controlada por corriente. Nada más. Eso significa ese tita. ¿Y qué corriente? Esta. Aquí está. Esta es la que gobierna esta fuente. De acuerdo al valor que tenga esto, este voltaje va a adquirir también su valor. Eso es una cosita que hay que manifestar. Entonces, el planteo de esta ecuación, o de esta matriz, esta expresión matricial de la ley de Ohm, es sencillo. ¿Ya? Es sencillo. Hay que tomar en cuenta los elementos que hemos dicho y ahí se acabó y no habría, digamos, más ninguna dificultad. Bueno, no sé si hay alguna más, antes de pasar algunos problemitas que quiero ver quería ver pucha, me ha atrasado. No, 2 problemas no me falta. Ya son las 8, tal vez podemos terminar. ¿Alguna duda más? Vamos a disipar aquí las dudas que ya hemos hecho directamente en el problema 7 y vean lo que significa. ¿Ya? Aquí me dicen nuestros cuentos de malla, la potencia suministrada, qué sé yo. Bueno, aquí nos interesa un poco esto, pero después lo vamos a resolver. Vean, esta es la malla. Por costumbre yo he elegido aquí 1 y 2 y 3, ¿vean? En este otro problema había resuelto yo así aquí, ya no lo cambié, ¿no? Me olvidé a cambiar, aquí lo voy a cambiar. En el problema original en su guía aparece I1 y 2 y 3. Yo he tomado I1 y 2 y 3 por una cuestión de costumbre nomás, ¿no? Miren aquí lo que he hecho es lo mismo, ¿no? Determino las mallas, ¿cuántas mallas tengo? Tengo 3 mallas, es evidente aquí, una ventana, 2, 3 ventanas, 3 mallas, ¿no? He asignado los sentidos de las corrientes en cada uno, estoy siguiendo los pasos, ¿no? 3, aquí está, 1, 2, 3, listo, se acabó. ¿Qué hago ahora? Ya no voy a plantear las ecuaciones, planteo directamente la expresión matricial de la ley de Ohm. Veamos en el 1, vamos a poner la lupita. Vean aquí, elemento 1, ¿cuánto es? 14 más 3, 17 y 2, 19, aquí está. Entre la 1 y la 2, menos 2, aquí está. Entre la 1 y la 3, menos 3, aquí está. ¿Cuánto es la suma A? Menos 3 betita, aquí está, menos 3 betita. ¿Sí? En la malla 2, entre la 2 y la 1 tengo menos 2, aquí está, menos 2. Entre la 2 y la 2, porque es la misma, ¿cuánto tengo? 7, aquí está 7. Entre la 2 y la 3, menos 5, aquí está. ¿Cuánto será la fuente? Aquí tengo menos 10 más 25. Menos 10 más 25, ¿cuánto es? 15, aquí está, 15. La malla 3, entre la 3 y la 1, menos 3.
aquí escribo. Entre la 3 y la 2 menos 5, aquí está. La propia, 5 y 3, 8 y 1, 9, aquí está. ¿Cuánto es esto? Más 10, más 10. Fin, ya está. Ahora analizo, nuevamente estamos en presencia de una fuente de tensión que está controlada esta vez por tensión, hace rato era por corriente. ¿Qué tensión? Esta. Entonces debo agregar pues esta, ¿no? Aquí está todavía la simetría que me han dicho. En el momento que yo introduzca algo a esta matriz que expresa la ley de Ohm, deja, o sea, ya no se mantiene, pues obviamente la simetría. Entonces, es un voltaje. ¿Y cómo se calcula el voltaje? Corriente por resistencia. Y eso es lo que he escrito aquí. La resistencia por I3 menos I1. ¿Por qué I3 menos I1? Por la cuestión de la polaridad, ¿no ve? De más a menos, miren, de más a menos va la caída, la corriente también va de más a menos, y me va a quedar como positivo. Entonces tomamos la I3 primero, menos I1. Observen lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué signo va a tener esto, positivo o negativo? Bueno, tengo que elegir, ya que recorre dos corrientes, la tensión va de más a menos, y la I3 va en el mismo sentido. Entonces voy a tomar esa y le voy a poner aquí signo positivo. ¿Ya? Y por eso hago I3 menos I1. ¿De acuerdo? Y bueno, tengo ahí betita. Y yo tengo aquí que es despejando esto. Ah, ya. Debería reemplazar este betita aquí, ¿no? Y después despejar, qué sé yo. Aquí he elegido otra opción. ¿Ya? Yo he agarrado esta ecuación y la he despejado. No he reemplazado. Es otra forma de resolución, ¿ya? Adicional. Entonces, si yo reemplazo y hago, voy a tener menos 3 y 1, va, él llevado al otro lado. 3 y 1, menos 3 y 3, más betita. Esta, ¿no? Esta. O sea, a estas ecuaciones, tengo esta ecuación más. Y le he sumado esa más. Vean, la principal sigue. Sigue. Y he agregado esta. Para I1, ¿cuánto vale? 3. Aquí está el 3. Aquí tengo de I2, no, 0. Aquí tengo de I3, sí, menos 3, menos 3. Y en esta línea, he agregado una columna más que corresponde a betita. ¿Cuánto vale betita? 1, 1. ¿Y cuánto está al otro lado? 0, 0. O sea, he obtenido con esta ecuación una cuarta ecuación y ya tengo mi matriz 4 por 4. Evidentemente, un poco ya se ha desaparecido, como quien dice aquí, la expresión matricial de la ley de Ohm. No, sigue presente. Pero no, aquí, ¿sí? No nos confundamos en esta parte. Aquí debe haber puesto un 0 que lo había borrado. ¿Dónde está un 0? Bueno, no, aquí debería tener un cerito, ¿no? Que no lo he escrito. Bueno, lo escribí, pero lo borré. Seguramente me habría equivocado, qué sé. Aquí está un 0 también, ¿no? Observen esta ecuación. La ventaja de esta ecuación de resolver es que yo voy a hallar I1, I2 y 3 y además voy a hallar betita. ¿Podría haber hecho eso aquí? Esta pregunta. ¿Aquí podría haber hecho eso? Claro. En vez de estar reemplazando, podría haber agarrado este 15 y tita y llevarlo al otro lado. ¿Ya? ¿Entienden? Es decir, aquí voy a tener menos 15,2 más 15,3 más 15 y tita igual a 0. Y esa ecuación debería sumarla aquí. Y este menos 15 y tita llevar al otro lado, ¿no? Entonces podríamos haber hecho eso. Miren, observen, sería bueno. No me gusta mucho que hagan esto porque después se acostumbran y se pierde esto, ¿no? Esta es una práctica muy frecuente ya cuando estamos en el tema 5 y 6, 5 particularmente. Ya mezclo, ahí le meto I1, I2 y 3 betita y no sé qué más y puedo obtener mi ecuación fundamental que por ser de 3 mallas es de 3 por 3. Al agregar esa ecuación
para agregar esta ecuación. Observen que en estas no tengo betita, y betita por eso tontito es cero. Le he agregado esta ecuación y he integrado una nueva variable, una nueva incógnita, pero ya tengo mi matriz 4x4, ¿no? Vuelvo a insistir, ¿cuál es la ventaja de esto? Que voy a hallar I1, voy a hallar I2, voy a hallar I3, pero además betita. ¿Ya? Es una cuestión matemática, ¿no? Es una cuestión matemática. No me gusta dar esta parte hasta que aprendan, porque aparentemente en esto que están escribiendo aquí, estoy mezclando corrientes con tensiones. Y el método de las mallas es solo para corrientes, entre comillas, ¿no? Y aquí he metido el voltaje tita, ¿no? Por una cuestión matemática, pues, ¿por qué no? Matemáticamente hablando, ¿sí? Yo aquí tengo una ecuación, aquí tengo otra ecuación, y betita es una incógnita, y tengo otra ecuación más, digamos, esa ecuación, y resuelvo, ¿no? Resuelvo. Matemáticamente eso es correcto. Y eléctricamente también, pues, porque yo sí, aquí tengo voltaje, aquí tengo voltaje. ¿Y eso qué es? Es voltaje, ¿sí? ¿Entiende? Entonces, elementos multiplicados por corriente son voltajes, recuerden. Evidentemente este menos 3 es resistencia, menos 3 por esta corriente me va a dar voltaje. Pero el 1 no es pues una resistencia, ¿no ven? Recuerden, es un número. Un número que está multiplicado por voltaje me va a dar voltaje. Espera un minutito. Ya, van a disculpar un cachito. Entonces, lo que yo quiero decir, yo no sé hasta qué punto sería conveniente que hagan esto, ¿ya? Eso ya va a depender de ustedes, ¿ya? Para la potencia, no voy a entrar en más detalle porque ya hemos resuelto hace un poco minuto. Estaba terminando de hacer esta presentación para que subirlo a su... Tengo que hacerlo porque no... Quiero que lo vean con calma en su casa, no sé. Probablemente no, para mí sea mucho más sencillo convertirlo en PDF esto y que lo vean con calma y lo analicen. Lo que me preocupa son estos detalles que he hecho, ¿no? Como aquí, ¿no ve? Dice I1, I2, I3, y yo cuando he hecho mi forma de resolver, he considerado este I1, I2, I3. Esas cositas tendría que corregir, porque si lo subo tal cual está, aquí en la clase hemos corregido que este es I1, este es I2, y este otro es I3, ¿no ve? Entonces, necesito, tendría que ir afinando esos detalles. Que no sé, esto ha sido copiado de la práctica, ¿no? Pero cuando he resuelto, y lo he pensado, ¿no? He dicho I1, I2, I3. Para mí no ha importado, porque yo sé que esta dice I2, para mí es I1, y punto, se acabó, ¿no? O sea, matemáticamente yo no me interesa cuál ha sido I1, I2, I3, no es respetado, digamos, lo que me está diciendo el problema, lo he cambiado. Ya, si no hay más ninguna dificultad, lo de la potencia lo voy a dejar pendiente. Menos 3 veititas, es fácil, ¿no? A ver, hemos pensado de que aquí la corriente va en este sentido. Voy a hacer ese más, ¿sí? La caída es aquí, ¿no ve? La caída es ahí. La corriente va para allá, entonces es negativo. Por eso aparece negativo aquí, ¿no ve? Negativo. Bueno, ¿y cómo voy a calcular menos 3 betita? Por I, ¿no ve? Así se calcula, B por I. B es menos 3 betita. La ventaja de haber resuelto con betita, ya tengo betita. Si no hubiese hecho esto y hubiese reemplazado, hubiese tenido que calcular betita. Aquí ya lo tengo. Entonces, menos 3 por 12, porque es 12, por menos 1, porque menos 1 es la corriente. Ya está. El signo negativo, ¿qué significa? Que suministra. ¿Ah? Si me da positivo, absorbe. Vean esta potencia de... Ah, no, esta es de la resistencia. Habría que calcular de estas otras también.
¿qué es? ¿No? Si me da esto positivo, es absorbe, ¿ya? Bueno, lo último. Este hemos resuelto ya, ¿no? Ah, no, no, no. Ahora voy a ver qué hora es para ver si continuamos o no. No, nos queda este más, por favor. ¿Qué nos queda? Super Mario, qué macana. Ah, no, dos. Terminaremos, no sea esto, por favor. Ya. Este es un caso especial. Es un caso especial. A partir del método de los códigos de Maya, encontrar I sub A, I sub B, I sub C, o sea, I sub A, I sub B, I sub C. Nuevamente la macana esta. No me gusta a mí, no sé, una manía mía poner aquí I sub A, o sea, I sub 1, I sub 2, I sub 3. ¿No? Ah, y lo he puesto aquí, miren. I sub 1, I sub 2, I sub 3. Y no he respetado que es I sub A, I sub 1, ¿no? Nuevamente aquí veo que lo he cambiado el nombre, por costumbre mía simplemente, ¿sí? A este le he llamado I sub 1, a este le he llamado I sub 2, y este le he llamado I sub 3, ¿ya? En la resolución, ¿ya? Y le he prestado atención, he hecho el circuito y de ahí directamente. Y sin hacer el circuito creo que hice esto, no me acuerdo. Y me pide que haya el voltaje aquí en esta fuente. Miren, aquí tengo la presencia de la fuente de corriente, ¿no? Entonces vamos a aplicar el método, a ver, rápidamente. Malla 1, malla 2, malla 3. Malla 1, 10 más 2 más 3, 15. Ah, pucha, otra vez había escrito. 10 más 2 más 3. Entre la 1 y la 2, menos 3, aquí está menos 3. Entre la 1 y la... Voy a poner esta otra, el marcador. Entre la 1 y la 3, menos 2, aquí está, menos 2, ¿sí? Y punto, ahí se acabó. ¿Cuánto las fuentes? 0, aquí está el 0. Voy a poner nomás de otro color, no me queda otro. ¿Sí? 0, ¿no ve? De la malla 2, entre la 2 y la 3 tengo menos 3, aquí está, menos 3. Entre la 2 y la 2, la propia, 6 más 3, aquí está. Y entre la 2 y la 3, ¿qué tengo? Nada, 0, por eso aparece 0. ¿Cómo es la suma? Va a ser más 10 menos B. Digo 100, ¿vive? Más 100 menos B. Esta fuente, que es de corriente, tiene pues un voltaje. Y justamente es más B, más menos B. Me lo dice y además me lo pregunta. Por eso pongo 100 menos B. Me voy a la malla 3. Entre la 3 y la 1 menos 2, aquí está. Entre la 3 y la 2 no hay nada, no hay nada. Está la fuente de corriente 0, por eso aparece el 0. Y la propia, que es 4 más 2, está aquí 6. Aquí ya lo había sumado, ¿sí? 6. Las fuentes, menos 50 más B. Menos 50 más B. Evidentemente aparece un término más que es el voltaje, esta B, ¿sí? No me sirve, pero me da la corriente 5. Vean que aquí 2 va hacia abajo y 3 va hacia arriba. Y la fuente de corriente me dice que va hacia arriba. Entonces, 5 va a ser igual a I3 menos I2, que es lo que aparece aquí. Es mi ecuación faltante. Con eso tengo las 3 y esta más 4. La voy a despejar, ¿sí? Y la voy a reemplazar. Cuando no he reemplazado, eso después para reemplazar. Miren lo que he hecho. En esta ecuación, y esta ecuación tiene más menos b porque se trata de la misma. Por reducción, lo voy a sumar. Menos 2 más 3, menos 5. 3 más 6, que es 9, más 0, 9. 0 más 6, 6. Y 2 y 3, y 1 y 2 y 3, ¿no ve? 100 menos 50, 50. Menos b más b, desapareció. Entonces tengo esta ecuación. Pero me ha quedado esta ecuación, que no la he usado, y en lugar de esas dos me ha quedado esta. Y aquí está. ¿Eh? Aquí está. Tal vez valdría la pena que lo ponga de otro color, ¿no? Aquí está. ¿No? Aquí está la ecuación esta. Y miren, a esta ecuación
le he agregado esta. Y listo. He hallado y 1, y 2, y 3. ¿De acuerdo? Ahora, ¿podría haber resuelto de otra forma? La pregunta. Sí. A todo esto, podía haberle sumado esta. Claro que B tendría que haber llevado al otro lado. Esta B, llevado al otro lado. Yo hubiese tenido una ecuación 4 por 4, donde mis incógnitas hubiesen sido I1, I2, I3, y además B. Y en uno solo le haría I1, I2, I3, y además B. Pero no era el objetivo de eso. El objetivo de esto era que observen de que estas dos ecuaciones se han convertido en una sola. ¿Lo ve? En esta ecuación. Bueno, de ahí resolviendo y sub 1, ¿cuánto va a ser B? Esta B. Había hecho por ese lado. Entre estos dos nodos está B. Entonces, todo lo que está despartiendo de este nodo hasta ese otro nodo, todo esto debía ser también B. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a hacer aquí. 2 por I1 menos I3, o I3 menos I1, más 50, y más 4 por I3. Todo eso suma y eso me da el voltaje de los 88 voltios para hallar esto. Si a este sistema le hubiese agregado esta ecuación más, pero despejando B, eso quiere decir que hubiese obtenido una cuarta columna de la matriz. La hubiese convertido en una ecuación 4 por 4. Una una 4 por 4 y hubiese hallado I1, I2, I3 y además B. Ya no hubiese tenido que encontrar el valor de B como hemos resuelto aquí, ¿no? Como hemos hallado aquí. Pero no es el objetivo. El objetivo es analizar esto. Observen, cuando tengo una fuente de corriente entre dos mallas contiguas, es una fuente de corriente, tiene un voltaje y debo considerar ese voltaje. Entonces, habría que plantear y escribir ese voltaje B de la fuente de corriente y reduciendo. Pues, pero hay una forma más sencilla. Y esto es lo que corresponde al método de las mallas, que se llama supermalla justamente. ¿Ya? Vuelvo a recordar lo que hemos escrito ahí. Estas dos ecuaciones, puesta en resaltar en amarillo, es esta. Y la otra sigue igual nomás, ¿no? Por nodos, ley de corrientes de Kirchhoff, como me decía su compañero hace rato. Aquí sí la había puesto en presente. Y dice la supermalla. En presencia de una fuente de corriente en una rama entre dos mallas contiguas, lo que dije hace rato, se puede prescindir de dicha rama. Si la puedo eliminar. Con lo que las dos mallas contiguas, como están juntas, y su rama que las une, si la hago desaparecer, se va a conformar como una sola malla y pasaría a conformar lo que se llama una supermalla. Entonces, si aquí tengo una fuente de corriente, puedo eliminar eso. Y como ya la he eliminado, se ha conformado, observen, una nueva malla. ¿Sí? Se ha conformado una nueva malla. Entonces, cuando yo escriba, voy a escribir directamente eso. ¿No ve? A ver, vean. Aquí voy a tener 10 menos 3, 15, 15. Entre la 1 y la 2, menos 3, menos 3. Entre la 1 y la 2, 2. 4 más fuentes, 0. Listo. Ahora tengo aquí mi supermalla. ¿Sí? Mi supermalla. La que corresponde a la malla 1, con la malla 1, las contiguas, son 3 y 2, ¿vean? 5, aquí está. Y la propia, ¿cuánto es? 3 más 6, 9, aquí está. La propia, 2 más 4, 6, listo. ¿Cuánto tengo en total? 100 menos 50, 50. Y a eso le agrego esta otra ecuación que habíamos hallado. Eso y ahí está resuelto. Punto, se acabó. Eso es el método que utiliza la supermalla. La supermalla se llama porque hace una malla más grande, nada más. No sé si tienen alguna duda. Fin de el tema hasta donde quería llegar. Sería interesante de que si tiene alguna duda, pues aquí pregunten. ¿Sí? Observen un detalle, ¿no ve?
Esta es la posición de la malla con la 1. Estas corresponden a la 2 y la 3, ¿no ve? A la 2 y la 3, que son las que han conformado la supermalla. Las posiciones de estos corresponden a la impedancia propia. En cambio, estas son las copedancias, ¿no? Las de mallas contiguas. De ambas, ¿no? De ambas. ¿Sí? Como esta es la malla 2, entonces en el lugar de la 2. Como esta es la malla 3, en el lugar de la 3. Pero ¿quién es? La propia. La propia. 2 y 3, 2 y 4. La propia de la 2 sigue siendo 3 y 6, 9. En cambio, esta, que corresponde a lo que vendría a ser la copedancia, porque está entre mallas contiguas con la 1 está la 2 y la 3. Entonces, el 3 más 2, 5. Que obviamente corresponde a estas dos ecuaciones, que es menos 5 más 9 más 6 igual a 50. Este es menos 5, porque será aquí me falta eso. Sí, menos 5, así, perfecto. 3, 2, menos 5. 3 más 2, aquí no está, ya no está bien. Vamos a revisar la próxima clase. Esos son los detallitos que quisiera yo revisar. Menos 5 más 9 más 6, ¿sí? Para la próxima clase voy a partir de esto y voy a hacer esa correccióncita para poder escribir, ¿sí? Es menos 5 aquí, ¿no? Menos 5, menos 5. ¿Por qué? Porque son a contracorriente, ¿no? En ambos casos es a contracorriente. Eso es lo que tengo que corregir. Son dos cosas que tengo que corregir aquí. Lo del dibujo de la malla y esta, ¿no? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Pucha, perfecto. Una cosa. Dime. ¿En qué momento más se puede hacer lo que es la supermalla, aparte de que haya una fuente entre ambas mallas? Tiene que ser de corriente. Laura, tiene que ser de corriente. ¿Ya? La pregunta debía ser tal vez, ¿y qué pasa si en esa fuente de corriente, en esa rama, ¿no ve? Aparece una resistencia. ¿Puedo eliminarla igual? Sí, sí se puede. Si vas a eliminar esa rama de la de corriente, sí puedes hacerlo. A ver. Esta. No, no. Esta. Aquí tengo una fuente de corriente. Yo puedo eliminar esta rama y mi nueva supermalla va a ser esta. ¿Ven? Ya no hay esta. Además, ni siquiera es una fuente de corriente dependiente, ¿no? O independiente. Además, es dependiente. O sea, mientras en la rama yo tenga una fuente de corriente, puedo eliminar esa rama. Entre mallas contiguas. No puedo eliminar pues una que no tenga rama contigua. ¿Para qué eliminaría eso? No, no tiene sentido, ¿no? Por eso decimos aquí, en presencia de la fuente de corriente en una rama entre dos mallas contiguas, se puede prescindir de dicha rama, con las dos mallas contiguas pasarían a formar lo que se llama una supermalla, o sea, una sola malla, ¿no? No sé si eso era lo que me estabas preguntando, Laura. Sí, está bien, gracias. Ya, tengan en cuenta, este problema que está aquí, me he preguntado varias oportunidades en examen. ¿Ah? Me he preguntado eso. Tal vez no preguntaba las corrientes y preguntaba otra cosa, ¿no? De aquí. Pero era el mismo problema. O sea, necesitaba hallar las corrientes para hallar lo que me estaba preguntando. Es el mismo problema,
va, el mismo dibujo diría yo, esta que esta. Los mismos valores también. Pero aquí se pregunta el... Aquí se preguntaba el voltaje del nodo D, de este nodo, ¿no? Por nodos se pedía aquí. Y aquí tengo la presencia de una fuente de tensión, ¿no? Adelanto, ¿no? En esos casos puedo eliminar eso y estos dos nodos se convierten como si fuesen un solo nodo. Pero vamos a adelantar, porque no hemos llevado todavía nodos. Pero habría que tomar en cuenta de que cualquier rama que en el método de las mallas estamos hablando, ¿no? Que contenga una fuente de corriente, si voy a resolver por el método de las mallas, puedo prescindir de esa rama donde está la fuente de corriente. Independientemente de que esta fuente sea dependiente o independiente, que tenga o no tenga arriba, abajo, en serie, ¿no? Conectado una resistencia, no importa, la puedo prescindir. ¿Ya? Ese es el método de las mallas con la conceptualización de una, ¿cómo se llama? De una fuente, con la presencia de una fuente de corrientes y conformando una malla más grande. ¿Ya alguna otra duda más? Ya, listo. Eso significa que la próxima semana vamos a terminar este capítulo. Ya, la próxima semana. Voy a repasar esto un poquito. Voy a corregir esos errorcillos que aparecen por ahí. -5, -5. Y el otro que estaba mal dibujado. He alterado el nombre de los problemas. Aquí 5, 6, 7, dice aquí. Y en su práctica dice otro nombre. Y estaríamos pensando en su parcial la semana la última semana de octubre sería, o sea, de esta próxima semana, la subsiguiente, ¿ya? Vayan ajustando. Alguien me preguntaba de me acuerdo que leí, no contesté, sobre, sigue esperando, dice Torrico, y bueno, vas a tener que seguir esperando, Torrico. Los auxiliares, eso estaba diciendo. La verdad desconozco, la verdad he olvidado preguntar. Yo había sugerido que sigan nomás los mismos, porque el problema es cuestión administrativa, según entiendo. Eso es lo que dije hace rato, Jorge, que estoy preparando, ajustando. Esos errores hay que corregir. Yo creo que lo voy a subir como PDF completito para que lo revise. Debo corregir, pero esos errores, ¿no? Porque si no, se va a prestar a confusión, ¿no? O sea, son errores de transcripción más que de conceptualización. Estoy leyendo y me estoy dando cuenta. O sea, no le he puesto eso aquí, digo, ¿no? No tengo idea, la verdad, voy a ser concreto con lo de los auxiliares, no sé. Voy a averiguar mañana, porque es preocupante, porque con los auxiliares deberían resolver todos los problemas. He subido la práctica 3 y la práctica 4, si es que se han fijado. Y bueno, me tardé nomás porque se nos está yendo el semestre rápidamente. Veremos entonces hasta la próxima. Si es que yo tuviese alguna novedad, pues en el tablón voy a publicar, pues, ¿no? Para la parte de los, ¿cómo se llama? De los auxiliares. Los auxiliares, no. Se supone que los 3 auxiliares, que están para los 3 grupos de teoría, deben elegir horarios que no se crucen, del nivel, ojo, del nivel, que no se crucen con los horarios de clases, ¿no? Entonces, tanto los electromecánicos, los electrónicos y los eléctricos pueden elegir cualquiera de los 3, con uno de ellos simplemente, y bueno, a resolver, pues, y ver con ellos los problemas. Me preocupa a mí eso, es una cosa que se debía haber resuelto. Según tengo entendido, tomaron exámenes a los auxiliares. Me preguntó a mí el ingeniero Guzmán y yo le dije, no,
8 semestres he tomado, dicho, pero creo que el ingeniero Yuri Pérez, que tome lo más serio, creo que ha tomado. Tomaba a veces el ingeniero Pérez y a veces yo también el examen de sociedad. Yo la verdad no quiero saber más de tomar exámenes. No me gusta, la verdad, no me gusta, es mucho tiempo y bueno, es mucho tiempo, particularmente. No, no sé si habrá tomado el ingeniero Pérez, no sé en qué estado está, porque eso es un trámite. Sí, no es decir que das el examen y puedes dar clases. Podrían hacerlo los auxiliares, pero de repente el trámite no termina de correr y no nos van a pagar ese problema, ¿no? Pues ya darían por amor a dar nomás auxiliatura y que después le regularicen. Pero